todos los días de mi vida. Obviamente, si Él es mi pastor y yo camino con Él y le honro a Él. O Mateo 6:33, donde el Señor dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás, hablando de nuestras necesidades, vendrá por añadidura. Son muchas promesas y muchas bendiciones que el Señor pone delante de nosotros, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir una vida que le agrade, que le honre a Él. No decir que le honro solamente, no aparentar. ¿Cuántos saben que hay muchas apariencias en muchos lugares, pero aún en la iglesia cristiana? Hay personas que tienen apariencia de piedad, y esto de piedad significa de ser cristianos. Pero cuando los ves cómo viven, cómo se desenvuelven, cómo hacen negocios, cómo se relacionan, dice que niegan verdaderamente lo que dicen que son. Así que Dios nos llama a caminar con Él. ¿Sabías eso? Que conforme nosotros vamos avanzando en la vida, el Señor prometió estar con nosotros. Prometió un consolador, que es el Espíritu Santo. En Juan 14 les dijo: no los voy a dejar solos, voy a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con ustedes, pero vivirá ¿con quién? ¿Dónde? En ustedes, dentro de nosotros. Y Él nos guía para caminar junto con el Señor, en la misma dirección que el Señor. ¿Cuántos saben que la palabra es lámpara a nuestro camino? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero el Salmo 32, el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Dónde nos enseña? Diga: aquí, en la Biblia, en su palabra. Te haré entender, porque muchas veces no entendemos por qué vamos por aquí, por qué hacemos lo que hacemos, por qué alabamos así, por qué oramos, por qué memorizamos palabra, por qué compartimos. Bueno, Él nos hace entender, diga gloria a Dios. Porque a veces somos medios duros, bueno, de por sí la cabeza es dura, pero es una expresión, ¿no? Duros para entender. De hecho, el Señor le reclamó a sus discípulos que no creían que había resucitado. Dice: oh, duros y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas ya habían dicho y habían prometido. Muchas veces estamos así, pero si abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón, Él nos hará entender y nos enseñará el camino por el cual debemos caminar. No todos los caminos llevan a Dios, ¿o sí? Porque eso dice mucha gente en el mundo. O era un dicho romano: todos los caminos llevan a Roma, y lo aplicaron a la vida espiritual. No todas las religiones llevan al cielo, pero muchos creen que sí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un camino, es a través de Jesucristo, siguiendo a Jesucristo. Lucas capítulo 9 dice que el Señor Jesús decía a todos:
El llamado es ¿a quién? A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Negarnos a nuestros deseos personales, propósitos personales y visión personal de qué debo hacer o cómo incluso debo seguir a Cristo. No, dice, niéguese a sí mismo, y esto significa una disposición firme de obedecer la palabra de Dios, de obedecer sus mandamientos. Porque muchos cuando leen los mandamientos dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ni el carro de tu prójimo, ni el trabajo de tu prójimo, mucho menos la esposa, obviamente, pero nada de tu prójimo. Y muchas veces nos descubrimos a nosotros mismos queriendo tener lo que otros tienen. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros? Y si ya tienes una esposa, ahí échale ganas. No andes viendo el jardín ajeno, riega el tuyo. Trabaja en tu jardín. Igual las mujeres, o sea, es aplicable para el hombre y para la mujer, el mismo pasaje. Ay, me gusta los zapatos de la hermana. No desearás. Ahora, está bien querer algo que pues vemos que es cómodo, bonito, sí, pero ahí se refiere a no tener una actitud de decir, ¿por qué ella sí, yo no? ¿Por qué él sí, yo no? Así que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, es una reafirmación. Cada día debemos dominar el yo. El yo es algo muy fuerte que tenemos. Primero yo, después yo y al último yo. No. Tome su cruz cada día. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dijo, Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día, y luego viene una expresión ahí que quiero resaltar. Y dice, ¿y qué? Y sígueme, diga, y sígueme. Porque muchos quieren seguirle sin considerar negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, o como Pablo dijo, estar crucificado juntamente con Cristo, ya no vivir yo. ¿Qué hizo Pablo cuando tuvo un encuentro con el Señor? Dejó de ser el hombre religioso. ¿Te acuerdas? En el libro de Filipenses dijo, todo lo que tenía como ganancia, ser fariseo, ser cercano al grupo gobernante en la religión judía, tener poder ahí en la religión judía, haber sido circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, etcétera. Dijo, todo lo he estimado como pérdida, como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y si tú lees sus cartas, gran parte del libro de los Hechos nos deja ver cómo hizo Pablo. Y las cartas que él escribió, es el escritor más prolífero en las escrituras del Nuevo Testamento.
encontramos cómo Él se negó a sí mismo, estaba crucificado cada día y seguía a Jesús. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿estamos siguiendo una religión o algo que te gusta o a Cristo? O a una persona. Mucha gente sigue a personas. Bueno, Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo con todas mis fuerzas. Si estás siguiendo a alguien que está haciendo lo mismo que Pablo, está bien. Pero todos tenemos delante de nosotros el ejemplo, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y sígueme. La pregunta es esa. ¿A quién estamos siguiendo? Tú que estás ahí en internet, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Versículo 24, sigue diciendo el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esa es una vida que agrada a Cristo, que glorifica a Cristo. Pues, ¿qué aprovecha al hombre o de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Yo la verdad sí oro continuamente por la salvación de muchas personas que son queridas para mí en la carne, también mi familia, mis seres queridos, pero también por muchos que están en iglesias cristianas que no se han convertido verdaderamente, que no han nacido de nuevo, que no se han negado a sí mismos, no han muerto a su antiguo hombre y piensan que siguen a Cristo, pero no están siguiendo a Cristo. Porque qué terrible en aquel día en que el Señor los llame a cuentas. Es que me dijeron que era así. Diga, tenemos la palabra profética más segura, dijo Pedro, a la cual deberíamos estar atentos como al luminar que nos alumbra en lugar oscuro. ¿A qué debemos estar atentos? A la palabra de Dios. ¿A dónde puedo ir a crecer yo espiritualmente y escuchar y buscar? Donde se predique la palabra de Dios. Es la única manera en que seguimos a Cristo, a la manera de Dios. Versículo 21. Ya leí el 25. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Estaba leyendo en estos días que en medio de la pandemia, donde mucha gente ha perdido su trabajo, muchos negocios han tenido que cerrar, ha habido un empobrecimiento de muchas personas. Los ricos se han hecho mucho más ricos. Y bueno, yo no tengo problema, pues si han trabajado, invertido, pero si no tienen a Cristo, ¿de qué les va a aprovechar todo eso? ¿Cómo llegamos al mundo? Desnudos. Desnudos, diga, desnudos. O a alguien le nació un hijo con calcetines. No, ¿verdad? O con mameluco, ya. No. Llegamos desnudos. Y aunque nos entierran o nos creman, no sé si los cremen con la ropa. Yo creo que no, ¿verdad? Pero cuando los entierran sí hasta con un traje, ¿no? Pero al final nada nos llevamos. Ahí se queda en el cajón, bajo la tierra.
¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Porque siguió sus deseos de enriquecerse, de ser famoso, de hacer lo que a él bien le parecía. Pero al final es una eternidad separados de Dios. Diga, wow. Eso es algo tremendo. Por eso, mira, voy a decirlo y como lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Si tú no estás en Cristo verdaderamente, si no caminas siguiendo a Jesucristo verdaderamente, no puedes agradar a Dios. ¿Sabías que mucha gente intenta agradar a Dios, pero no es a la manera de Dios? Es a su manera, en su forma religiosa. ¿Te acuerdas aquellos dos hombres que estaban ahí orando a la hora de la oración? Señor, qué bueno que no soy como los otros gentiles. No soy esto, no soy aquello, no sé. Él creía que agradaba a Dios hablando así. ¿Agradaría a Dios? Y el otro, el publicano, estaba arrepentido. Señor, reconozco que soy un pecador. Dice que él bajó justificado, el otro no. ¿De qué le sirve a muchas personas tener apariencia de piedad, pero no tener una vida que agrade a Jesús? Nadie puede agradar a Dios sin antes haber venido a Cristo, haberse arrepentido de sus pecados y confiar en Él como su único Señor y Salvador. Nadie puede tener una vida que agrade a Dios. En Mateo capítulo 19 está una historia que todos conocemos como el joven rico, que vino y le dijo a Jesús: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? O en otras palabras, para tener la vida eterna. Él quería tener lo más importante en la vida, la seguridad de estar con Dios el día que abandonemos este mundo. Y tú conoces la historia. El Señor le dijo: bueno, los mandamientos conoces. Y Él le dijo que los había cumplido todos desde su juventud. Pero aquí, esta historia que el Señor nos dejó aquí demuestra que mucha gente piensa que está bien con Dios. Pero la palabra de Dios, el Señor, el Espíritu Santo siempre nos confrontará, y quien predique bien la palabra de Dios, sirviendo a Dios, no a los hombres, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, nos confrontará siempre con nuestra realidad. No lo que yo creo que tengo o que soy, sino la realidad. Porque la Biblia dice que también es como un espejo, en el cual podemos ir y vernos y decir: ay, estoy despeinado, deja peinarme. Ay, me creció mucho la barba, deja rasurármela. Ay, el espejo nos deja ver cómo estamos para corregir si algo está mal. La Biblia nos deja ver cómo está nuestro corazón. ¿Cuántos saben que Él escudriña el corazón? Él no solo ve lo externo, Él ve el corazón. Así que este joven vino y le dijo: no, yo estoy bien. Pues entonces, ¿para qué iba a preguntarle? Y el Señor puso el dedo donde debería. ¿Cuántos saben que Él siempre? Y fue paciente con el joven. Le dijo: mira, si quieres ser perfecto, y aquí si te fijas es la misma palabra, o sea, si quieres estar en el camino verdaderamente de Dios, porque eso dice Gálatas 2, que ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras. Eso es ser perfecto, ya haber nacido de nuevo, ser nueva criatura. Le dijo, ¿quieres ser perfecto? Bien. Entonces ve, vende todo lo que tienes. ¿Cuánto? Todo lo que tienes. La historia en México tiene algo que nos puede ayudar en esto. ¿Se acuerdan cuando vinieron los conquistadores? Pues vino un grupo reducido para el continente que es, o el territorio que pretendían conquistar. Y a muchos les pudo haber ganado la idea de, me regreso, no, esto está muy difícil. ¿Cuántos saben que si no hubiesen obtenido ayuda de varias naciones que habían en el territorio de México, no habrían podido conquistar a los mexicas o mexicas, sino que se unieron con otras tribus? Pero ¿qué hizo el que venía, el conquistador? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo? Quemó los barcos. Ahora nos quedamos aquí. Y pues no había de otra más de que entrar a la batalla y disponerse a conquistar el nuevo mundo, que ellos le llamaban así, ¿no? Bueno, el cristiano debe quemar cualquier cosa que nos diga, pues tengo esto por si no resulta, tengo a dónde regresar. Para mí no hay nada más que Cristo. Y estoy dispuesto a caminar con Él y a seguirle a Él y a andar con Él todos los días de mi vida, hasta que esté con Él para siempre. Bueno, este joven le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Todo ese dinero que obtengas de la venta de tus bienes, dáselo ¿a quién? A los pobres. Hoy en día les dicen, ve y vende todo y aquí traes un cheque con... No, dáselo a los pobres. Aquí hay que traer lo que es del Señor. Y si alguien tiene en su corazón más, bueno, dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación. Pero aquí lo que estaba poniendo a prueba era el corazón del joven, que aparentemente él veía que estaba como bien alineado con Dios. Le dice, bien, entonces ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y entonces ven y sígueme. ¿Fue paciente el Señor, sí o no? Pero si te fijas, el mismo llamado, ven y sígueme. Le decía a todos, pero cuando alguien se acercaba en particular le decía, haz esto y ven y sígueme. ¿A quién estás siguiendo tú? ¿A quién estás siguiendo? ¿Al que nos hizo el llamado o a quién? Lo que Jesús estaba llamando a este joven a que reaccionara era que tuviera fe en Jesús, no en sus bienes materiales. Porque de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. Era un llamado a convertirse a Él, a creerle a Él, a seguirle a Él. Ven y sígueme. Pero lo triste de esta historia es que este joven no le gustó la manera que Dios estableció para entrar en el reino.
seguir a Jesús. Su amor propio y su apego a sus bienes materiales le impidieron entrar al reino de Dios donde quería entrar. Prefirió quedarse en la incredulidad, como hoy en día cientos de personas a las que les compartimos. Prefieren quedarse con su religión, prefieren quedarse con su mala manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, que abandonar todo y seguir a Cristo. ¿Sí o no? ¿O solo a mí me sucede? Eso lo vemos continuamente. No, yo prefiero aquí me quedo. Aquí estoy bien. Bueno, ¿qué dice Jesús? Lucas capítulo 5, encontramos entre otros muchos pasajes, uno en el cual el Señor llamó a un publicano llamado Leví, y que en la Biblia encontramos como Mateo. Y que fue uno de sus primeros 12 discípulos. Y él estaba pues haciendo su negocio, cobrando impuestos y obteniendo él su buena ganancia. Y dice que el Señor pasaba por ahí donde él estaba y vio a un publicano llamado Leví, en el versículo 27, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Ahora, entendemos que Leví había escuchado de Jesús, sabía quién era Jesús, y cuando escuchó el llamado del Señor, dice el versículo 28, dejando lo que todo, se levantó y le siguió. Y hasta el día de hoy se sigue recordando a Leví, a ese hombre que tomó una decisión, dejar todo para seguir a Jesús. Aquí está, después de casi 2000 años, se sigue leyendo el Evangelio según Mateo. Él vio, escuchó a Jesús, estuvo con él, vio todos sus milagros, pero lo vio a él resucitado. Pero él tomó una decisión de seguir a Jesús. Podía haber dicho: no, pues es que me va bien aquí. Yo no sé por qué me dices que necesito a Dios si me va muy bien. Así me han dicho a mí en algunas ocasiones. Yo tengo todo resuelto. No necesito a Dios. O no necesito a tu Dios, yo tengo mi Dios. Pero no es de escoger a ver cuál Dios queremos. Solo hay un Dios verdadero. Uno, diga uno. Y entonces este hombre Leví dice que invitó al Señor a su casa, hizo un gran banquete e invitó ¿a quién? A los que eran igual que él. Y estaban ahí hablando con Jesús. Y los religiosos, los escribas y los fariseos murmuraban diciendo: ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Y Jesús les dice: miren, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Si tú vas al hospital y les dices: tengo COVID, necesito que me den una cama, ¿te pasan? No, primero te hacen unas pruebas y ven si en verdad tienes la enfermedad. Si no, no te pasan. Dicen: no, esas camas son para los que la necesitan, para los enfermos. Y Jesús le dice: yo vine
a los enfermos. ¿Cuántos saben que aquí enfermos no es una enfermedad física, sino el pecado nos ha contaminado totalmente al ser humano? No he venido a llamar a justos en su propia opinión, como eran los religiosos, sino ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. Si ahí aclara el paralelismo que estaba haciendo de los enfermos y los pecadores. ¿Cómo éramos tú y yo? Pecadores, practicábamos el pecado. Eso dice Juan en sus cartas. El que practica el pecado no es de Dios. Nosotros sí cometemos pecados y no hay nadie que no, pero no practicamos el pecado. Así que, ¿qué hizo Mateo? Dejándolo todo. ¿Qué diferencia hay entre él y el joven rico? Que el otro no quiso dejarlo todo. Mateo sí quiso. ¿Dónde está Mateo hoy? Con el Señor. Vendrá con él cuando él venga por su iglesia. Pedro, ¿qué hizo cuando el Señor lo llamó? Primero Felipe, su hermano, encontró al Señor, después llevó a Pedro, y después cuando el Señor le dijo la gran pesca, ¿se acuerdan de Pedro? Lucas 5. Le dijo: ven y sígueme, porque desde ahora ya no serás pescador de carpas, bagres, ni guachinangos, ni nada de eso. Ahora serás pescador de hombres. Y dice que dejándolo todo, la gran pesca, la pesca de su vida, nunca había pescado tanto. Dejándolo todo, dejando las barcas, las redes, siguió a Jesús. ¿Y dónde está Pedro? Bueno, muchos dicen que con muchas llaves. No está cargando nada, él está gozando de la gloria de Dios, hermanos. Lucas capítulo 9 habla de varios que querían seguir a Jesús, pero a su manera. Diga, a su manera. ¿No serás tú de esos, hermano, hermana? Dice en el versículo 57 de Lucas 9: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: miren, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Versículo 59. Aquí se ve que los que le dijeron: te seguiremos donde quiera que vayas, no respondieron después de escuchar esto. Pero dice que Jesús le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Primero lo que yo quiero, o sea, y no es que su papá estuviese muerto en ese momento. El Señor no iba a decirle: no, pues déjalo ahí. No, su papá vivía. El asunto es que él decía: espérate a que mueran mis papás y entonces te sigo. Deja que primero vaya y entierre a mi papá. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Quién es un muerto? ¿Cómo un muerto puede enterrar a otro muerto? Obviamente se está refiriendo: el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y en sus pecados. Muerto espiritualmente, no físicamente. Pero los muertos espiritualmente entierran a los muertos. Ahora, los vivos también enterramos a los que se mueren. Pero aquí le está diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos.
Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dile al de al lado, ahí nos hablan. Si tú estás siguiendo a Jesús, estás caminando con Jesús, ve y anuncia el evangelio, el reino de Dios y su justicia. No te quedes ahí sentado, sentada. No te quedes solo extendiendo la mano. No. Él nos encomendó a hacer algo. Esa es la vida que agrada al Señor. Por eso la Escritura dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, la paz con Dios. Versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Híjole, ¿cuántas veces he escuchado eso? Sí, yo soy y yo seguiré al Señor. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de todos los que están en mi casa. O sea, a su manera. ¿Cuántos saben que todo es a la manera de Dios? No hay muchas formas de llegar al Padre, solo hay una, a través de Jesucristo. Y solo hay una forma de agradar a Dios, hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando Él nos diga, cuando Él nos diga. Porque a veces también queremos ir adelante del Señor. Diga, no, ni adelante ni atrás, con el Señor. Y Jesús le dijo, versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás. Si te fijas, o sea, el tema de todo era tener la vista allá, pero también en otras cosas. Dice, ninguno que haga eso es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ser aptos para el reino de Dios? O ya somos aptos en el reino de Dios. Todo aquel que ha confiado en Jesús como su único Señor y Salvador es apto para el reino de Dios. ¿Qué dice de ti la gente que te conoce? Porque mira, aquí nos conocemos en varios casos casi nada más de vista. Porque a veces pues es difícil conocernos en más profundidad todos. Ya tendremos tiempo de organizar algunas reuniones en las que sí luego en la convivencia nos vamos conociendo un poquito más. Pero bueno, ya tenemos más de un año que ni Navidad, ni Noche Mexicana, ni nada. O sea, pero ¿cuántos saben que vendrán tiempos diferentes? Esto se va a acabar. Pero la gente que te conoce, ¿qué dice de ti? Dice, no, él algo le pasó, a ella algo le pasó. De repente se volvió raro. Y ya saluda, antes no saludaba y ahora saluda todos los días. Su carácter cambió. ¿A cuánto les cambió el carácter? Quítese de ustedes todo enojo, ira, gritería, maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, dice, Dios te bendiga. O dice, no hombre, ese vecino, esa persona, es de lo peor, es bien orgulloso, orgullosa, es deshonesto. Está amargado, está amargada. ¿Qué dice de ti la gente? ¿Qué piensan de nosotros? Ahora, cuando lo piensan o lo dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, Jesús dijo, no te preocupes. Pero si sí es cierto, sí te preocupes. Mira, yo pienso que
la gente puede no saber mucho de nosotros, pero me gustaría que dijeran, pues es que es cristiano, por eso es diferente, es raro, o es hermanito, como nos digan, no, como quieran, pero es diferente, no es el mismo de antes. ¿De cuántos podrían decir eso? Porque el que camina con Cristo no es el mismo de antes. El apóstol Pablo dijo a los corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo, por ejemplo, nunca había tenido una Biblia en mis manos antes de Cristo. Nunca. ¿Puedes creer eso? Sí. ¿Y cuánta gente hay así? Millones. Ya no es el mismo. O mira, dice, es que la Biblia dice esto y por eso me comporto así o por eso hago esto. ¿Y por qué todo la Biblia? Porque pues la Biblia es las instrucciones de Dios de cómo debemos vivir. ¿Cuántos saben que es mejor que digan eso a que digan, no, un amargado, no, un genio? Habías de oír en los gritos que se oyen ahí en su casa, la música que se escucha. Anoche había quien, parece que ya no hay nada de COVID, una banda que le dio duro, tuvieron un fiestón, quién sabe quién sería. ¿Qué dirán de ti? No, hombre, pone todas las de Alejandra Guzmán, ya no, ni sé cuáles son los artistas hoy del momento. Y peor si es de esos ritmos ahí centroamericanos, ¿no? Que dicen cada cosa. ¿O qué dicen? No, ponen unos cantos así muy religiosos, que dicen aleluya y gloria a Dios, clama a Jesús. Qué bueno que se dijera, que nuestros hijos dijeran, mi papá, mi mamá caminaron con Dios. Mi esposa caminó con Dios. ¿No te gustaría que eso dijeran de nosotros? Aunque muchos no lo entiendan, pero los que lo entienden, que sí digan, oye, yo sé que no era religioso ni era otra cosa, sino que caminaba con Dios. Mira, en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan ya habían sido usados por Dios para parar a aquel cojo que estaba ahí en el templo, la Hermosa, y los llevaron ante el concilio y ellos les decían, pues este que está aquí sano, no está sano por nosotros, sino que Jesús, a quien ustedes crucificaron y quien resucitó al tercer día, por él este hombre está aquí de pie, sano. Y los querían callar y los querían amenazar, de hecho los amenazaron. Y dice ahí en Hechos capítulo 4 versículo 13 que ellos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Diga, gloria a Dios. La gente reconoce que tú y yo estamos con Jesús, que pasamos tiempo con Jesús, que vivimos con Jesús, porque Él vive dentro de nosotros. La gente reconoce eso. A Pedro y a Juan dicen, le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Podrían reconocer lo mismo en nosotros? ¿Qué es caminar con Dios? Muy fácil, te lo voy a poner. Es tener a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestros pensamientos, en el centro de lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestras relaciones. Jesús es el centro. Si tengo relaciones que me quieren llevar por caminos que no son correctos, yo me centro en Jesús
y no voy. En mis finanzas, Jesús es el centro. En cada aspecto de nuestra vida, mantener a Dios en el centro de nuestra vida, eso es caminar con Él. Él debe ser todo en nosotros. Es la forma más sabia de vivir, hermanos. No hay mejor forma de vivir sino manteniendo al Señor en el centro de nuestra vida. Alguien que se endeuda demasiado, ¿tiene en el centro al Señor de su vida? No, le hace falta sabiduría y preguntarle al Señor. Alguien que derrocha, no tiene al Señor en el centro de su vida. Alguien que en su trabajo, en su negocio tranza, no tiene al Señor en el centro de su vida. Alguien que miente y miente y miente, no tiene al Señor en el centro de su vida. Alguien que piensa cosas que no, o que ve pornografía, o que se queda ahí viendo a las mujeres, o no está Jesús, no está Dios en el centro de su vida, no está caminando con Dios. La Biblia habla en Génesis de un hombre llamado Enoc, ¿se acuerdan? Mira, Génesis 4 y Génesis 5 hablan de dos genealogías. La genealogía de Caín, que fue el que asesinó a su hermano Abel, y la segunda genealogía que encontramos ahí es la de Adán a través de Set, el hijo que el Señor les dio en sustitución de Abel. Y de esa genealogía viene Enoc, porque después de Set dice que a través de sus descendientes los hombres empezaron a seguir, a buscar a Dios nuevamente. La generación de Caín no, eran malvados, prosperaban, sí, inventaron instrumentos musicales, inventaron herramientas de trabajo, de hierro, etcétera, sí, pero no seguían a Dios. Pero la descendencia de Adán a través de Set dice que empezaron otra vez a seguir a Dios. Y ahí encontramos a Enoc, hijo de Jared. Y en las dos genealogías vas a encontrar nombres iguales en una y en otra, pero no debemos confundirnos de uno con otro. Porque en la descendencia de Caín también hay un Enoc, pero no es el Enoc del que estoy hablando aquí en el capítulo 5. Dice Génesis 5, 22 y 24 que Enoc caminó con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Ahora, otra cosa que encontramos en las genealogías es de que dice, Set engendró a Jared y Jared engendró a fulano y murió. Vivían muchos años, 800, 900 años o más, pero decía, y murió. Pero este hombre que caminó estrechamente con Dios, no vivió tantos años, fíjate. Los demás vivían 900, 800 y tantos. Enoc vivió 365 años nada más. Él es el papá de ¿quién? ¿Te acuerdas? El hombre más que vivió más sobre la tierra, Matusalén. Y engendró a Matusalén, y dice que después de engendrar a Matusalén vivió 300 años, caminó con Dios y era tan cercano al Señor, caminaba, tenía en el centro de su vida a Dios, de tal manera que dice que el Señor se lo llevó. Es del único en esa genealogía que encontramos que dice, y no dice más bien, y murió. Él no murió, se lo llevó el Señor. Era de tal manera agradable a la vista del Señor que dijo, ya. Porque venía un tiempo, mira, después de Matusalén engendró
a Lamec, y Lamec, ¿a quién? A Noé. ¿Sí? ¿Se me pasó alguien? Creo que no. Y Noé halló gracia delante de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Y Dios le dijo: constrúyete un arca porque voy a destruir todo para que se salve tú y tu familia. Fue obediente a lo que Dios le dijo. Le creyó a Dios sin entender en su plenitud todo, haciendo todo el trabajo que eso representaba. Noé es llamado un hombre de fe, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y dice que él y su familia se salvaron. Diga gloria a Dios. Pero tenía un ancestro que caminó estrechamente con Dios. ¿Qué le vas a enseñar tú a tus hijos, a tus nietos? ¿A caminar con Dios o a que hagan lo que quieran? Tristemente hoy vemos familias que de tercera generación que ya no son cristianos, porque muchas veces no hacemos nuestro trabajo como padres y como abuelos. No enseñamos a las nuevas generaciones a caminar con Dios, a vivir de tal manera que agrade a Dios. Pues es que son jóvenes. Y los jóvenes dicen: es que ustedes ya están caducos y la Biblia ya es muy antigua y ya ustedes son del 1900 y tantos. Ya estamos en el 2021. Es otro siglo. Pero la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, sigue siendo vigente. Así que nadie puede caminar con Dios ni agradar a Dios sin tener a Jesús como su Señor y Salvador. En la cruz y en la resurrección, en la fe en eso que sucedió, comienza nuestro caminar con Dios. Y aunque haya muchas personas que digan que están bien y que viven bien, no es cierto. No saben ni siquiera lo que dicen, porque el pecado cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo con los pecados ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, hermanos. Pero por eso Jesús nos dijo que tú y yo somos la sal de esta tierra y la luz del mundo. Para que puedan ver, cuando se conviertan, el velo que tienen se caerá y podrán ver claramente quién es Jesús. Yo tenía un velo también. Yo decía: yo creo en Dios a mi manera. Pero cuando conocí a Cristo y entendí la obra de Cristo y confié en Él, el velo se cayó. Y dije: qué torpera yo. Y sigo siendo en muchas cosas, pero en lo referente a Cristo como mi Señor y Salvador, no. Es más, si no escuchamos a Dios, ¿cómo podemos seguirlo? ¿Y quién puede escuchar a Dios? Solo el que tiene comunión con Dios, el que está cerca de Dios. Solo el que lee la palabra. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora que estamos en Cristo, confiamos totalmente en Él. Le obedecemos, confiamos en Él. Aunque el mundo se esté desbaratando, vivimos confiadamente porque sabemos en quién hemos confiado. En aquel que es poderoso para mantenernos firmes y seguir adelante. Por eso el escritor de Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes
en tu propia prudencia, como hace mucha gente hoy en día. Reconócelo en todos tus caminos, diga todos, y Él enderezará tus veredas. Así que aquel que tiene un vivir, un caminar que agrada a Dios, es aquel que obedece a Dios y confía totalmente en Dios. ¿Cuántos saben que Él tiene nuestra vida en sus manos? Confiemos en Él en medio de circunstancias que pueden parecer que no hay solución. A Abraham lo llamó el Señor y no le dijo a dónde iba. ¿Y qué hizo? Obedeció a Dios, confió en Dios. Noé hizo lo mismo y podemos encontrar. Cuando el Señor le dijo a Abraham, después de darle el hijo, muchos años después de que se lo había prometido, sacrifícame a tu hijo. A veces no entendemos todo lo que el Señor nos habla, pero Abraham obedecía y confiaba en Dios. Después, la gran bendición que tenemos es que tenemos la Biblia completa. El Nuevo Testamento nos dice que Abraham iba a sacrificar a su hijo plenamente convencido de que Dios era poderoso para regresárselo aún de entre los muertos. Pero él estaba confiado totalmente en Dios, caminaba con Dios. Anda delante de mí y sé perfecto, le decía el Señor. O sea, no adelante de él, sino a mi vista. Considera que siempre estoy viéndote. ¿Qué haríamos tú y yo? Es que no entiendo esto, no lo entiendo. El Señor dijo, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Tú crees que Abraham lo entendió después? Dijo, Dios tiene todo en control. Y ya le he obedecido, ahora le voy a obedecer con más ganas. Voy a caminar con Él. Así que es indispensable confiar en Dios para caminar en este mundo de tal manera que agrade a Dios. Una vida de fe, de confianza en Dios, de obediencia a Dios. La Biblia nos enseña que nosotros somos los que debemos estar de acuerdo con Dios, no Él con nosotros. Es que no estoy de acuerdo con esto, no lo entiendo. Nosotros somos los que debemos estar confiados y de acuerdo con Él. Obedecerle completamente. Porque la desobediencia implica que no estamos confiando en Dios. Que Dios no sabe lo que hace, que yo soy más sabio. ¿Habrá alguien más sabio que Dios? No te apoyes en tu propia prudencia. La obediencia a medias incluso es ¿qué? Desobediencia. Acuérdate de Saúl. Obediencia parcial es desobediencia. Así que yo decido cada día en mi estilo de vida obedecer a Dios y confiar en Dios. Seguir sus pisadas. Cada día hay que tomar la decisión. ¿Qué dijo el Señor a los que lo querían seguir? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos dicen yo lo voy a seguir a Él? Bueno, cada día debemos tomar la decisión. Cuando nos levantamos, hoy voy a seguir también al Señor. Y mañana también, mañana voy a seguir al Señor. Es una decisión que debemos tomar cada uno. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Eso dice Proverbios 14:12. Pero su fin es camino de muerte. Y mucha gente hoy en día piensa que su camino es derecho, pero está torcido. El único camino derecho es el camino de Cristo Jesús. Bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo hoy decidí caminar con Dios, vivir una vida que agrade a Dios. ¿Tú qué decisión tomaste hoy en la mañana? Bueno, si no la tomaste, ahorita puedes decir, todos los días voy a tomar una decisión de obedecer a Dios, confiar en Dios, caminar con Dios, agradar a Dios. Amén. Termino diciéndote esto, pásale. Él conoce nuestro futuro, hermanos y hermanas. Confiemos en Él. Él sabe todas nuestras debilidades, nuestras necesidades. Dios tiene nuestra vida de todos delante de Él. Así que podemos confiar en Él para todo. Él es más sabio que nosotros. Él es el Todopoderoso. Él es el omnisciente Dios, todo lo sabe. Él es el omnipresente Dios. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no obedecerle a Él? ¿Cómo no entrar en su camino y caminar con Él? ¿Quieres agradar a Dios? Confía en Él, obedécele a Él, sigámoslo a Él. Cada paso es importante en nuestra vida. Ponte de pie. Y yo te invito a que, si gustas, cerrar tus ojos y hagas una reflexión tuya muy personal. ¿Estoy caminando con Dios? ¿Estoy agradando a Dios? No le preguntes a nadie, tú sabes la respuesta. Cada uno sabemos cómo están las cosas en nuestra vida. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensar. Y ve si hay en mí camino de perversidad, algún pecado que me haya paralizado y que ya no estoy avanzando contigo. Ve si hay en mí camino de perversidad, que yo ya no lo veo. Muéstramelo. Yo quiero caminar sin impedimentos contigo. Ayúdame a reconocer cuando cometo un pecado que te ofende a ti, para arrepentirme rápido y poder seguir caminando contigo, muy cerca de ti. Hay muchos que han caminado con Dios y se hicieron a un lado. Es tiempo de volver al camino, hermano, hermana. No estamos viviendo tiempos fáciles, pero son menos fáciles si estás fuera del camino de Dios. Oh Dios, no queremos engañarnos a nosotros mismos. Tu palabra dice que si somos solo oidores, olvidadizos, nos engañamos a nosotros mismos. No, queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos vivir la vida que tú quieres que vivamos. Queremos seguirte cada día, Señor, honrarte y vivir
confiados en ti. Porque tú has dicho, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. ¿Qué más pido? Yo quiero vivir confiado en ti, Señor. Aunque el mundo nos haga a veces tambalear, yo te creeré a ti por encima de cualquier voz. Gracias, Señor, por el gran privilegio de caminar contigo, de agradarte a ti. Gracias, Señor. Esperanza para el débil, descanso alcanzado y amor para el corazón roto. Hay gracia y perdón y misericordia te encontrará donde estés. Esperanza para el débil, descanso alcanzado y amor para el corazón roto. Hay gracia y perdón y misericordia te encontrará donde estés. Clama Jesús, clama Jesús, clama Jesús, clama Jesús. Pues vaya en paz, hermano, sea una luz, siga al Señor esta semana y si Dios quiere nos vemos aquí el miércoles a las 7 y el domingo a las 11. Los jóvenes recuerden que hay reunión a las 7 el viernes y pues que el Señor le lleve en paz.